Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el honor de repetir la cita anual con don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, y el especial placer de que haya aceptado presentarle doña Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina. La tribuna es suya. Buenos días a todos, buenos días a todas. Pocas personas han influido en mi conocimiento, identificación y compromiso con América Latina como Enrique Iglesias. Junto a políticos, escritores y analistas que están en la mente de todos, con Enrique Iglesias he aprendido todo lo que de esta fascinante y desigual región sé. He seguido a Enrique Iglesias primero en la distancia, cuando no lo conocía personalmente, y ahora lo sigo desde la cercanía personal y profesional. Mi respeto, admiración y afecto por él son grandes. Por eso recibí con tanta sorpresa su petición de que lo presentara hoy aquí. Tuve una extraña mezcla de sentimientos. Sentí que era un gran honor, pero al tiempo me sentí abrumada, como cuando uno tiene que hacer algo importante. Gracias, Enrique. Pocas veces, al preparar unas palabras, al preparar una intervención, he experimentado la complacencia y la admiración que produce poder recorrer una biografía tan extraordinariamente rica en pensamiento y en acción, plagada de hitos a cual más notable y jalonada por importantes iniciativas, empeños y logros, siempre al servicio de América Latina, de la causa de la paz y del progreso del mundo. Porque si uno piensa en América Latina, en sus momentos buenos y en sus momentos malos, siempre Enrique Iglesias ha estado ahí. Permítanme, por tanto, que durante unos breves momentos comparta con todos ustedes esa gratísima y estimulante experiencia que he tenido. Me gustaría empezar citando textualmente el acta de concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación de Iberoamérica en 1982. Un momento, sin duda, especialmente importante para Enrique Iglesias. Es conocido por todos su profundo sentimiento de pertenencia a Asturias. A la hora de justificar las razones de la concesión del premio, el acta decía literalmente: por su condición de prestigioso profesor universitario, eminente funcionario internacional y excepcional conductor de la cooperación entre los pueblos iberoamericanos y la comunidad internacional. Creo que esta descripción proporciona una idea precisa, aunque no necesariamente completa, porque han transcurrido 28 años, de su impresionante y multifacética personalidad. Recordemos su trayectoria. Desde muy temprano, durante los años iniciales de su impactante carrera, asumió tareas de gran exigencia y responsabilidad, combinando la actividad docente e investigadora, algo que a veces olvidamos, Enrique, representando al Uruguay, donde creo que están tus verdaderas raíces, representando a Uruguay en los más relevantes foros multilaterales y presidiendo el Banco Central del país. A partir de 1972 y hasta 1985, años cruciales para América Latina, Enrique Iglesias ocupa la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, el primero de los hitos más importantes en su intensa y extensa trayectoria de liderazgo multilateral al frente de instituciones impulsoras de procesos de transformación de la región. Fueron años, como todos recordamos, de máxima dificultad política y económica, y no solo, pero muy especialmente en América Latina. En un contexto de dictadura militar y de endeudamiento excesivo que desembocó en la crisis de 1982, la CEPAL fue capaz de adaptar la visión histórica del desarrollo
a las nuevas tendencias de la economía internacional, poniendo de manifiesto que las causas del insuficiente desarrollo latinoamericano residían en la ausencia de crecimiento con equidad y de progreso técnico. Un instrumento clave en la germinación de ideas sería, sin duda, la revista CEPAL, creada en 1976 por Enrique Iglesias y dirigida durante largos años por Raúl Prebisch, su gran maestro, si esto es posible, y predecesor en la Secretaría Ejecutiva. La búsqueda de un pensamiento crítico y multidisciplinario, donde la economía dialogue fluidamente con la historia, la sociología, la ciencia política y otros muchos saberes, serían las señas de identidad de esta revista y de la propia CEPAL, una institución que durante los años de Enrique Iglesias trató y que sigue tratando de alimentar una visión latinoamericana de la estrategia del desarrollo, sin por ello desconocer los principales corrientes mundiales. En 1985, Enrique Iglesias comienza un no menos interesante periodo que podíamos caracterizar de bilateral, multilateral, a lo largo del cual se desempeña como canciller de Uruguay y como presidente de la histórica reunión ministerial de Punta del Este. Esta reunión dio origen a la Ronda Uruguay. Esta ronda, cuya trascendencia todos conocemos, dio origen al nacimiento de la actual Organización Mundial de Comercio y a la Ronda Doha, donde se intenta todavía hoy, y en medio de grandes dificultades, establecer un sistema de comercio global más justo que beneficie a los países en desarrollo. En 1988, y eso lo recuerdo, Enrique, nítidamente, porque coincidió con mi nombramiento como ministra portavoz del Gobierno de Felipe González, Enrique Iglesias fue elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, asumiendo un triple reto de hacer un banco más grande, más creativo y más eficiente. Él decía, algo más que un banco. No se demoró en el logro de estos objetivos. Durante su primer mandato concluyeron exitosamente las negociaciones del 7º Aumento General de Recursos del Banco, que permitió al BID ayudar a sus países miembros prestatarios a iniciar una serie de reformas, aperturas e integración, así como también a llevar adelante un programa de modernización de la propia institución. A partir del 94, tras el 8º Aumento General de Recursos del Banco, se concede prioridad, y esto es importante en la trayectoria de Enrique Iglesias, a los programas sociales, y se inicia un nuevo tipo de operaciones dirigidas a fortalecer a la sociedad civil y a manejar y a mejorar la gobernabilidad de la región. A partir del nuevo siglo, el banco impulsa lo que en el propio banco se conoce como su segunda generación de reformas, tendentes a transformar los beneficios del desarrollo o trasladar los beneficios del desarrollo a las capas sociales más desfavorecidas. Paralelamente a su liderazgo de presidente del BID, la dimensión de extraordinario conciliador que demostró allí se acrecienta sin duda. En 2003 es nombrado miembro de la Comisión del Alto Nivel para evaluar las amenazas a la paz y la seguridad mundial, así como para la reforma de Naciones Unidas. Y en 2005 Kofi Annan volvió a reclamar su contribución como experto mundial para el Grupo de Alto Nivel de la Alianza de Civilizaciones, una iniciativa que, como todos sabemos, del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y del primer ministro de Turquía, Tayyip Erdogan. En 2005, y según sus propias palabras, Enrique Iglesias cambió de calle, pero no de barrio, al asumir la Secretaría General Iberoamericana. Y desde ese momento hay un antes y un después en las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. El trabajo entre cumbres, y esto es especialmente importante, que hace la SEGIP, da una dimensión a los acuerdos que allí se adoptan que se habían echado en falta anteriormente. La excelencia a la hora de abordar los distintos temas y problemas es la guía de Enrique Iglesias, pero nunca se olvida del diálogo, del consenso, del tratamiento exquisito a personas, a instituciones y a países y de la transparencia en sus actuaciones. Sabe del valor de la comunicación y siempre está presente donde debe estar y cómo debe estar. Sin duda, cuando se escriba la historia de las cumbres, Enrique Iglesias ocupará un lugar fundamental.
desde la Secretaría General Iberoamericana y trabajando siempre para el fortalecimiento de las cumbres, el secretario general promueve la reflexión en torno a las reformas dirigidas a impulsar soluciones a los retos pendientes de América Latina: desigualdad de rentas, integración regional, implantación de la sociedad del conocimiento y de la innovación, integración de las poblaciones originarias largamente relegadas y, como le oía ayer en una televisión decir, educación, educación y educación. Todo ello en un contexto definido por el propio Enrique Iglesias como de una nueva globalización más humanizada, donde las oportunidades se distribuyen con criterios de equidad. Además de centrar su atención sobre América Latina, Enrique Iglesias ha ofrecido con frecuencia muestras de una extraordinaria facultad de anticipar el futuro. Hemos podido comprobarlo con ocasión del desencadenamiento y evolución de la actual crisis económica y financiera. Una crisis rebelde que él ha sabido certeramente anticipar y analizar y de la que hoy, sin duda, nos hablará. Entre otras muchas cosas, y en múltiples ocasiones, le he oído decir que se precisan nuevos actores políticos con cualidades de liderazgo que permitan devolver la confianza a los agentes económicos para lograr el retorno a la senda de crecimiento sostenible e incluyente. Sobre el liderazgo, también he oído muchas veces reflexionar a Felipe González. En su reciente libro, Mi idea de Europa, habla de las características que debe reunir el liderazgo actual: compromiso con el proyecto, empatía, autoridad moral, fortaleza emocional, capacidad de coordinar equipos y de procesar información de manera operativa. Seguramente, cuando Felipe González describía estas cualidades del líder de hoy, estaba pensando, sin lugar a dudas, en su buen amigo, el secretario general iberoamericano. Por tanto, estamos ante una personalidad con una gran capacidad de conciliación, con extraordinarias facultades de anticipar el futuro y con un gran liderazgo al frente de las instituciones multilaterales determinantes en la positiva evolución de América Latina de hoy. Estamos también ante un inspirador e impulsor de las reformas que permiten a la región, por primera vez en la historia, ser parte de la solución y no estar en el origen de los problemas que desencadenaron la crisis actual. La extraordinaria circunstancia de que Madrid albergue la sede de la SEGIP me ha permitido a mí personalmente y a la Fundación Carolina disfrutar de la inapreciable ventaja de poder compartir con Enrique Iglesias y con su equipo numerosos proyectos e iniciativas. Sabiduría y generosidad serían las características definitorias de su contribución, por lo que una vez más deseo reiterarle mi más sincero reconocimiento personal e institucional. Seguramente todo esto, Enrique, sin amistad no hubiera sido posible. Podríamos repasar la infinita lista de títulos honorarios, premios y condecoraciones recibidos por Enrique Iglesias a lo largo de su trayectoria. También su extensa bibliografía. Y creo que alguien, y me gustaría que fuera la Fundación Carolina, debería reunir todo su pensamiento, sus reflexiones, sus escritos, sus opiniones en un libro. Un libro donde nos encontraríamos la historia de América Latina en la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI. Mi oferta, Enrique, está sobre la mesa. Decía al comienzo, y deseo insistir en ello al final de mis palabras, que ha sido para mí un auténtico honor y un verdadero privilegio presentar esta mañana al secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias. Estoy convencida de que cuando se cree un título honorario que premie la elegancia personal, intelectual y espiritual, muchos secundaremos la candidatura de Enrique Iglesias a esa distinción. No creo que abunden los candidatos con similares merecimientos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, José Luis, por esta cuarta presencia que tenemos en este prestigioso foro
antes de las cumbres de jefes de gobierno y de Estado iberoamericanos. Muchas gracias, Rosa, por tus lindas palabras, que ciertamente tienen mucho de la amistad que sabes que es recíproca, pero igualmente estoy muy sentido por estos conceptos tan generosos de tu parte. Estamos ante la cumbre número 20. Vamos a tener la 20ª cumbre que empezaron allá por el año 91 en Guadalajara. Una cumbre además que tiene lugar en momentos en que se están celebrando los bicentenarios, que es una cosa que ha generado en varios países una corriente que va a durar bastantes años porque esto es un proceso largo. Una cumbre además que está orientada a un objetivo, que es el que propuso el gobierno argentino, que es hablar de la educación para la inclusión social. Ya ha habido en el pasado una cumbre en el año 95 donde se trató este tema, educación puramente, esta ahora educación con un objetivo, ya hablaré un poquito más adelante. Yo quisiera llegar al tema de la cumbre, pero llegar con algunas consideraciones previas para ubicar la importancia del tema y la importancia de esta cumbre. Y para eso me gustaría tomar un poco de tiempo para hablar algunos comentarios sobre la coyuntura actual internacional que nos preocupa a todos. Luego hablar un poco de la coyuntura de América Latina, para terminar con dos consideraciones. Primero, la gran oportunidad que tiene hoy América Latina y segundo, un gran momento para Iberoamérica. Ese sería un poco el esquema de las ideas que quisiera dejar con ustedes en la mañana de hoy. ¿Qué se puede decir de la coyuntura internacional? Todos somos testigos de que estamos presentes con una crisis profunda, una crisis además que se hizo imprevisible y que está demostrando una rebeldía muy grande para la salida definitiva. Lo más importante quizá a destacar es que salimos de un periodo de previsibilidad, de seguridad sobre lo que había que hacer y de confianza, que nos dio la capacidad de tener uno de los periodos más brillantes de la economía mundial. Ciertamente que se estaban anidando en ese momento desequilibrios, especulaciones y excesos de riesgo que dieron lugar a la crisis que todos conocemos. Estamos entrando en un nuevo periodo que va a durar, un periodo de imprevisibilidad, un periodo de pérdida de seguridad y confusión respecto a lo que hacer y lo que es más importante, una erosión muy fuerte de la confianza. Confianza del gobierno, en los gobiernos, en las empresas, en los bancos. Bueno, ese es un poco el tema en que nos toma la situación actual en el mundo. La recuperación vendrá, y en cierta manera en algunos países ya ha llegado, pero ciertamente esa recuperación es heterogénea y es volátil, porque de alguna forma no se ha logrado extender hacia todos los continentes como hubiéramos querido. En este momento, básicamente lo que surge claro es que ha emergido en el mundo un nuevo grupo de países, los países emergentes, con una enorme fuerza, que están cambiando auténticamente el mapa económico, político y yo diría hasta militar del mundo en los años que vendrán. Es decir, una cosa interesante es que estamos en presencia del cambio más importante del poder económico mundial en la historia de la humanidad. Proceso largo que va a durar unos años, pero es inevitable porque lo está demostrando la dinámica del mundo asiático para mostrar lo que acabo de decir. Pero también es cierto que tenemos, como decía, una cierta heterogeneidad, porque en alguna forma los países de Europa tienen adentro de sus fronteras, adentro de su espacio, países que están funcionando. Estoy pensando en Suecia, estoy pensando en Alemania. En Norteamérica, Canadá, le está yendo bien. En el Pacífico, Australia, le está yendo bien. Es decir, nosotros mismos en América Latina, que tenemos un momento de boom, sí, pero el Centroamérica y el Caribe no están en la misma posición que Sudamérica. Entonces, esa heterogeneidad es lo que le da a esta crisis características bastante especiales. Lo cierto es que en este momento los países emergentes están creciendo más del doble de los países desarrollados. Históricamente esto es totalmente revolucionario en la forma de desarrollarse la economía y en la forma de pensar. ¿Cuáles son los grandes temas? Cosas que lo sabemos todos, pero hay 4 o 5 temas centrales que yo creo que están detrás de esta coyuntura internacional.
Primero, continúa la fragilidad de los sistemas financieros en algunos países, sobre todo activos que no transparentan totalmente el valor de los mismos. Y lo que es más importante, el desapalancamiento está creando una cierta parálisis del sistema bancario para prestar. Y eso ciertamente afecta la capacidad de reacción de las economías. En segundo lugar, tenemos el gran tema del desequilibrio estructural, tema dramático. Yo no recuerdo, por lo menos, un momento en donde realmente el desempleo sea auténticamente estructural. Es decir, nosotros sabemos que vamos a volver a emplear a la gente, pero ciertamente no en las actividades que venían haciendo antes. Es decir, y eso significa un tremendo desafío a muchas de las generaciones de cierta edad, donde realmente hay gente que quizás después no tenga nunca dónde insertarse en el escenario del trabajo. Y afecta desde luego a todo lo que es la forma de mirar el problema del empleo unido a un modelo de desarrollo. Ese es un tema realmente importante que conmueve a las sociedades, conmueve a Estados Unidos, lo conmueve aquí en Europa, y ciertamente ahí hay un problema grave de los desequilibrios que tiene la humanidad en este momento. El tercer punto me parece que son los grandes desequilibrios globales. Este año Estados Unidos va a tener un déficit en cuenta corriente de 460.000 millones de dólares, pero al mismo tiempo China va a tener un superávit de 270 y Alemania de 200. Es decir, esa situación de grandes deudores y grandes acreedores, eso no debería durar, porque esto lo que significa es que los países están un poco cerrados entre sí mismos y genera un movimiento que después tiene como consecuencia el desplazamiento de recursos a los países emergentes, que los inundan de liquidez y crean serios problemas en los que están ahora enfrentados, particularmente países de América Latina tienen ese problema en forma dramática ahora. Pero quizá el tema que más a mí personalmente me impresiona es la divergencia que hay en adoptar puntos comunes en cuanto a la salida. Eso creo que, yo me acuerdo en el año 85, aquella crisis del 85, se juntaron 5 países en una suite del Hotel Plaza y arreglaron el mundo. Ese no es el momento actual. Hay grandes discrepancias en cómo resolver el tema. Aquellos que tienen confianza en que los estímulos deben ser alentados, pero todo tiene un límite. Aquellos que dicen que el tema central es la consolidación fiscal, porque la consolidación fiscal genera confianza y no es posible llegar con los estímulos a los límites que de alguna manera se pudiera llegar si estas teorías funcionaran. De manera que de alguna manera el tema central es que la confianza se ve afectada si realmente el endeudamiento aumenta en forma desproporcionada, y eso es lo que ha llevado a que el Fondo Monetario, que empezó alentando los estímulos, luego ahora está un poco retrocediendo en el sentido de decir, no, hay ciertos límites a todo esto, tenemos que ir con cuidado y vamos a lograr equilibrios fiscales. Entonces, no digo ya del caso europeo, que les voy a hablar a ustedes del caso europeo, conocen también, pero ciertamente ustedes están conociendo un tema que nosotros conocimos en los años 90 en forma dramática. Yo estaba en el Banco Interamericano, que es el contagio, que es un fenómeno que tiene mucho de psicológico. Hay también factores reales, pero hay mucho de psicológico y es muy difícil de administrar. Yo recuerdo cuando tenemos las crisis recurrentes una tras otra en América Latina, el contagio que tiene esos aspectos psicológicos difíciles de administrar, prevaleció en aquellos momentos y nos creó serios problemas de crisis en la mayoría de los países de la región. De manera que ese tema en Europa es muy fuerte y yo creo que lo estamos viendo ahora, estos días, cómo el fenómeno de Irlanda afecta en este momento a países como Portugal, a países como España, y los spreads aumentan y el costo de la deuda aumenta también. Eso hace que realmente estos fenómenos tienen mucho que ver con una situación de desconfianza. En el fondo lo que hay aquí es una gran desconfianza en la sociedad respecto a lo que está ocurriendo y respecto a las perspectivas de salida que no se ven claras todavía. Y eso lleva al último punto con respecto a estas pincelazos sobre la coyuntura actual. Y son los humores de los países. El humor cuenta. Ustedes, en este momento hay un humor en el mundo desarrollado, el pesimismo, derrotismo, y eso es peligroso, porque eso tiene también muchos aspectos psicológicos, hay bases reales para ellos, sin duda alguna, pero de alguna forma ese humor, ven ustedes lo que está pasando en Estados Unidos con la reciente elección, en 2 años el presidente Obama pierde un apoyo fundamental. Y eso es porque la gente no siente que las cosas no se resuelven, porque tampoco tiene por qué percibir la complejidad del problema para que se resuelvan, pero esa es la situación. Otros países, por ejemplo, ustedes van a América Latina, no se habla de crisis en América Latina, pero se habla de bonanza y de optimismo, a mi modo de ver, también peligroso, porque nos puede llevar a la autocomplacencia,
nos puede llevar a perder el control y de alguna forma cometer pecados de excesos que están presentes ahí. De manera que todos estos 5 o 6 puntos marcan un momento difícil en la humanidad, una de las crisis más profundas que tenemos y que tenemos que ver cómo de alguna manera lo vamos a ir enfrentando. El G20 trató de hacer algo. Yo creo que con todo, yo les confieso que entre el G20 primero que se hizo y el de la última 2 semanas en Seúl, ha perdido un poco de impulso. Han resuelto cosas importantes porque de alguna manera lograron aprobar el Basilea III, es decir, se logró además en el Fondo Monetario algo muy importante que es lograr el balance del directorio de acuerdo con las fuerzas económicas. China pasó a tener el papel que debe tener, pero en lo fundamental, cuando llegó el momento de atacar los desequilibrios y los problemas del tipo de cambio, pues ahí el G20 no fue capaz de avanzar más. Empiezan a prevalecer las ópticas individuales y de alguna manera eso es lo que puede llevar a algo que está hoy en el debate internacional y son la guerra de las divisas, como dijo el ministro de Economía de Brasil. Es decir, realmente la guerra de las divisas es lo peor que nos podría pasar, porque ya pasó en los años 30, donde todo el mundo quiere hacer lo mismo, se cierran las fronteras y terminamos entonces en el aumento del proteccionismo. De manera que de alguna forma este tema es realmente preocupante. El Fondo Monetario ha reaccionado. Hay que decir que el Fondo Monetario y su director gerente realmente han hecho movidas que ya hubiéramos querido tenerlas nosotros en los años 90, cuando teníamos crisis en América Latina, como por ejemplo líneas de crédito automáticas, y acceso inmediato. Todo eso, que es muy positivo, marca también una indicación de lo grave que es el momento actual y por qué están actuando en esa forma. De manera que yo diría que eso con respecto a la respuesta internacional. Vamos un poquito a los países emergentes y América Latina. Los emergentes están creciendo bien. En este momento América Latina este año va a crecer más del 6%, Brasil 7,5%, está creciendo el Perú, está creciendo Uruguay, está creciendo Chile. Es decir, estamos realmente, incluso México está creciendo también en función de la recuperación que ha tenido este año, un 4 o 5%, de manera que hay una situación, pero hay una situación de euforia importante y, como digo, los peligros también están al lado. El primer peligro que tiene en este momento la red actual es qué pasa con la valorización de las monedas, perdemos competitividad y preocupación. En segundo lugar, qué pasa con esa avalancha de recursos. Decía el otro día el presidente Mujica de mi país, una bandada de pájaros, una bandada de dólares despegó de Washington y se posan en todos lados. Es una buena expresión porque es así. Estamos en presencia de una situación de capitales que van a buscar rentabilidad y generan una apreciación del tipo de cambio espectacular. Entonces, ese es un segundo tema que nos preocupa, porque eso genera burbujas. Y ese es el tema que bien saben ustedes aquí lo que son las burbujas, el peligro que tiene y cómo en algún momento se pinchan y generan una enorme complicación al sistema. Pero yo creo que con respecto a América Latina, yo diría lo siguiente: hay en este momento 2 Américas Latinas, de Panamá para arriba y de Panamá para abajo. De Panamá para arriba son los países de Centroamérica, México y Caribe, que están estrechamente vinculados al ciclo americano. Están vinculados al ciclo americano sea por las exportaciones, sea por el turismo, sea por las remesas, en fin. Todo eso marca que esos países están inevitablemente influidos, a veces determinados por la tasa de crecimiento de Estados Unidos, que no es muy brillante. Y eso significa, por tanto, que ahí las tendencias al crecimiento son más mesuradas. De Panamá para abajo están todos los países que tienen, o casi todos, que tienen una estrecha interdependencia con el modelo asiático, que está creciendo al 8, al 9%, 9,5%, y que de alguna forma derrama oportunidades muy importantes sobre todo este grupo de países. Eso hace que de alguna forma tengamos una realidad dispar. Pero de todas maneras la región como un todo aparece hoy con una enorme oportunidad. Y yo diría, ¿por qué está ocurriendo esto en una América Latina que ha sido conocida
por la región de las inflaciones, de las grandes devaluaciones, de misiones interminables y confrontacionales con el Fondo Monetario. Yo he vivido todas, desde el año 82 en México hasta la Argentina en el 2001. Me tocó acompañar en una forma u otra todas las crisis recurrentes que ha tenido América Latina. Nos hemos olvidado de las crisis. La gente no habla más de devaluación, habla de revaluación. Y tenemos cuáles son los elementos con los cuales ¿por qué pasó eso? Yo diría, en primer término, aprendimos a manejar la economía. Se terminó la inflación en América Latina, con alguna excepción. Hay una reducción drástica de la deuda, que llegó a ser el 150% del producto. Hoy en día está en cifras del 20, 30%. Estamos realmente... Y hay países, además, que son acreedores netos del mundo, como es el caso de Chile, como es el caso de Brasil, países que tienen más activos que pasivos en sus cuentas. Las reservas, nosotros nunca hubiéramos imaginado llegar a 550.000 millones de dólares, una cifra que vamos a acercarnos a los 600.000 millones de dólares. Independencia de los bancos centrales. Ustedes lo tienen, eso es normal aquí, pero en América Latina costó mucho negociar esto. Llegar a este factor tan importante para mantener políticas sobrias, pues ha sido muy bien. Y otro tema que nos complicó la vida históricamente fue la flexibilidad del tipo de cambio. ¿Cuánto nos costó entender que el tipo de cambio es un precio y que, por tanto, someterlo a la rigidez de una decisión burocrática de estabilizarlo no funciona, si no funciona todo lo demás? Esto se terminó también como gran avance. Y después la apertura al comercio y a las inversiones privadas. Todo eso marca el por qué América Latina, en ese tema, la primera causa de la América Latina de hoy está en el aprendizaje que hemos hecho de las cosas que ocurrieron en los últimos años. El segundo tema, un sólido sistema financiero. Es decir, la banca latinoamericana tiene mucho más depósitos que créditos, es una banca tradicional que no recurrió a los activos tóxicos, que de alguna manera esa solidez nos permitió enfrentar mucho mejor los impactos que venían de afuera cuando se desarrolló la crisis. Eso también es muy importante. Y tercero, por supuesto, la valorización de las materias primas, que tiene que ver con el fenómeno asiático. Nosotros tenemos en este momento una coyuntura de recursos absolutamente espectacular. Yo le sentí decir a Paco Luzón en Santander hace un par de meses exactamente la lista de cosas que realmente tiene hoy la región, comenzando por la agricultura, un mundo donde 2.300 millones de personas de alguna manera le ponen un segundo piso al mundo, que es lo que pasó. Yo siempre digo esto porque es muy gráfico. De repente 2.300 personas crearon un segundo piso en la economía mundial. Bueno, en ese segundo piso nosotros tenemos mucho que ofrecer. Tenemos el 25% de las tierras fértiles del mundo y podríamos con tecnología multiplicar por 4 la producción actual. La soja es un gran producto en este momento en demanda en todas partes, pero especialmente en el mundo asiático. Tenemos dotación de metales, 50% de la reserva de cobre del mundo, otro tanto del hierro, aluminio, litio. Es decir, tenemos además el 35 o casi 40% de la disponibilidad de agua potable, que es un tema importante el agua. Y el mundo del futuro lo va a valorar aún mucho más. Eso existe. Y, por supuesto, tenemos también en este momento 25% de las forestas tropicales. En fin, la región es realmente un privilegiado lugar del mundo en materia de recursos naturales, que son los que de alguna manera demanda esa región, que está creciendo, que está consumiendo, como están consumiendo otras regiones también, incluso dentro de América Latina y dentro de los países africanos. De manera que esos tres elementos, mejor gestión de la economía, solidez de los bancos privados y públicos, y en tercer lugar, el tema de la vigilancia, de la valoración de materias primas, están detrás de ese gran momento que vive la región. Pero no es gratis el futuro. Y ahí vengo yo, quería caerme en el tema de la cumbre. Es decir, para que realmente se materialice esa gran oportunidad, la región puede de alguna manera, el grueso de la región, en el año 2020, pasar a la categoría de países desarrollados. A eso es lo que está apuntando Brasil, por ejemplo. Yo nunca hubiera imaginado que, honestamente, con tantos años que hubiera tenido la gran oportunidad de poder estar hablando de estos temas, de que podría ser que se genere
que América Latina pase a la condición de país desarrollado en el año 2020 para un buen número de países. Pero como digo, ese tránsito no es gratis. Y eso es lo que nos lleva a pensar en cuáles son los puntales sobre los cuales habrá que incidir para que realmente América Latina sea un continente desarrollado o buena parte de los países. Y el primero de todos es la educación. Por eso que la cumbre, al haber elegido la educación, está apuntando a uno de los puntales fundamentales para que la gran oportunidad se convierta de una oportunidad en una realidad. Y eso es lo que hace que el tema adquiera en este momento una importancia fundamental. No es el único tema, pero sí es cierto que a través de la educación llegaremos a la tecnología, a la innovación, a todo lo que significa la ciudad del conocimiento. El segundo tema, a mi modo de ver, es un shock de productividad. Muy baja la productividad en América Latina de factores y, por tanto, de alguna manera el tener un aumento de la productividad de los factores, eso significa infraestructura, significa reformas institucionales, en fin, todo eso es un segundo punto que nos debe comprometer. Y el tercero tiene mucho que ver con el momento actual. Nosotros hemos ensayado hace 50 años que empezamos a mover las ideas de integración, 50 años. Yo estaba cuando partió estaba por ahí ayudando a la delegación uruguaya. 50 años de integración, han hecho muchas cosas y yo creo que hoy en día el comercio está subiendo, pero no al ritmo que debiera. Si América Latina quiere navegar en el mundo que vendrá con solidez, tiene que buscar la forma de consolidar su mercado interno. Somos 600 millones de personas que van a seguir creciendo, tenemos un producto de 4.5 trillones de dólares en poder constante y tenemos además en este momento la oportunidad de seguir creciendo mucho más esa cifra. Es decir que hoy en día América Latina constituye una masa crítica importante. Bueno, si es así, tenemos necesidad de buscar formas inteligentes de integración que van más allá de las formas convencionales. Nosotros hemos estado muy influidos por los sistemas europeos de integración. Y no necesariamente América Latina es América Latina, Europa es Europa, pero de alguna manera tenemos que buscar la forma de llevar adelante una ampliación sensata del mercado con todas las formas. En esa ampliación, yo les diría que el elemento más dinámico y que se señala poco son las empresas multilatinas. Ya se habla que el 10% de la inversión en América Latina lo constituyen las empresas multilatinas. Me voy a referir a eso un momento más adelante. Entonces, el tema nuestro es la educación de calidad. Yo creo, y quiero decirlo de entrada, que esta debe haber sido la cumbre mejor preparada de las 5 que me ha tocado acompañar. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo que ha hecho la Organización de Estados Iberoamericanos y el amigo aquí, Álvaro Márquez. Han hecho un trabajo de 2 años consultando a todos los gobiernos, especialistas, ministros, para preparar un plan, que es este plan 2021, que va a ir a la cumbre al jefe de Estado, y que básicamente es una gran apuesta a un compromiso de los 22 países para que juntamente podamos realmente comprometernos todos en metas específicas, 11 metas específicas que permitan mejorar la calidad de la educación en la región. La educación en América Latina deja mucho que desear. Deja mucho que desear y yo creo que hay un margen para hacer cosas porque hemos aprendido. Yo creo que de alguna manera queremos poner lo que ese plan quiere poner en marcha, es una educación básicamente como parte de una política integral. La educación no puede manejarse en el vacío, tiene que estar acompañado por otras medidas. La educación como una política de largo plazo no es tema de un gobierno, es un tema de varios gobiernos y por tanto un compromiso político fundamental para que realmente se convierta en un instrumento efectivo. Un acceso a la educación universal, es los objetivos del milenio. América Latina va en la buena dirección, pero junto con eso tenemos el problema de la deserción, de la repetición y las cosas que de alguna manera conocemos. Pero algo muy importante, hablaba ayer con Álvaro, nosotros tenemos un promedio de educación de 10 años, ustedes tienen 17 aquí, ¿no es así? Bueno, eso marca un poco la diferencia que hay entre la educación que se podría tener y la que realmente tenemos. Y después un poco la calidad también tiene mucho que ver con los docentes. Y ahí está la formación de docentes, que es muy importante, de dónde provienen los docentes. Aquí en Europa y en los países nórdicos, sobre todo, vienen del 25% de mejores alumnos de la secundaria. Nosotros es al revés, vienen del 25% de más abajo. Entonces ahí hay un tema que de una buena manera hay que abordar. Ahora, la calidad cuesta dinero, Y si cuesta dinero hay que ver cómo se hace para implementarlo. No solamente más dinero, sino mejor uso del dinero que ya se aplica. Entonces, de alguna forma,
importa mucho cuánto se gasta, pero importa mucho cuánto se gasta por niño. Mencionamos también ayer en la conversación que en el caso de América Latina estamos gastando en el niño de primaria el 50% de lo que se están gastando aquí por Europa. Y en secundaria solamente el 33%. Es muy difícil tener calidad con ese tipo de inversión por alumno. Entonces, eso hizo que de alguna manera se pusiera este plan arriba de la mesa para llenar de alguna forma estas carencias que acabamos de mencionar. Decía alguna presentación que hace el libro, dice que en el fondo hay dos grandes objetivos que hay que lograr, o tres grandes objetivos. Primero, hay que tratar de cubrir los déficits que tenemos, de niños que no terminan su escuela, de jóvenes que tienen bajo nivel de educación, los excluidos, los indígenas, los negros. Ahí hay que hacer algo y eso es un primer objetivo, es decir, cubrir el bache de lo que no hicimos en el siglo pasado. Pero el segundo objetivo es preparar a la gente para entrar en la economía del conocimiento. América Latina no puede vivir de materias primas solo. Eso es muy bueno tenerlo. Siempre recuerdo a Cervantes que decía que más vale tener que no tener. Pero de todas maneras hay que de alguna forma llevar adelante un proceso de cambio. Y tenemos también que al hacer eso, capacidad de que el sistema educativo sepa interactuar con el mercado. Nosotros uno de los temas que estamos trabajando es precisamente el tema de la relación entre la empresa y el mercado, y aquí hay muchos empresarios. Ese es un tema que tenemos que aprender. Los Estados Unidos no han resuelto ese tema, mucho mejor que lo estamos resolviendo nosotros en América Latina. Y después también buscar la forma de ingresar en las tecnologías de la información, en fin, todo lo que está, los grandes temas que no voy a entrar en detalle. Ahora, este plan tiene rasgos interesantes que también se señalaba ayer en la prensa, y lo recordaba Álvaro Marchesi. Primero, es un programa integral, tiene 11 metas, un compromiso de cada país, tiene un costo de 76.000 millones de euros. Parece una cifra brutal, pero también el 80% de esa cifra es lo que se gasta normalmente en educación. Y si la economía crece, ese monto va a subir también. Pero de todas maneras, y esto es lo importante, se está apelando a un compromiso internacional de apoyar el esfuerzo educativo. Yo creo que al mundo entero le importa que América Latina avance para convertirse en una fuente importante de crecimiento, de producción y de ingreso a los mercados. Y ahí yo creo que, de alguna forma, una de las cosas que más esperamos que surja claro en esta cumbre es realmente el que haya un compromiso de empresas, de bancos, de instituciones para acompañar a los países, sobre todo aquellos que tienen baja capacidad de respuesta, a llevar adelante su renovación educativa. Y termino con el último tema. Si hay un gran momento para América Latina, también hay un gran momento para Iberoamérica, que es un poco el negocio en que estamos involucrados nosotros en esta Secretaría. Yo decía hace un rato que, ¿qué es lo que ofrece Iberoamérica? ¿Qué es lo que ofrece América Latina a Iberoamérica, o a España en particular y Portugal? Bueno, primero yo diría, ofrece un gran mercado. Decía 4.5 trillones, es un mercado muy importante, de consumo que va a ir creciendo. Pero un mercado donde 2/3 partes ya son clases medias. En América Latina debe haber unos 300 millones de personas que viven como clases medias. Eso implica una capacidad de consumo variado, sofisticado, grandes demandas, porque la clase media demanda educación, demanda seguridad, en fin, todas estas cosas, pero es muy importante, son grandes factores estabilizadores que están presentes. En segundo lugar, esta América Latina ofrece estabilidad macroeconómica y democrática. Yo sé que hay democracias más o menos perfectas o imperfectas, pero yo creo que somos el bloque democrático más grande del mundo después de Europa. Y eso creo que en ese sentido alguna vez sentía a Rouquier decir que somos el extremo occidente de Europa, y es verdad. Yo creo que de alguna forma eso debiera crear un sistema de empatía que nos permitiera seguir trabajando en forma coordinada. En tercer lugar, ofrece un enorme potencial de inversiones, comenzando por la infraestructura, que andará por los 50 o 60 mil millones de dólares anuales, de los cuales 22.000 son energía. Esto supone que tenemos inversiones en demanda en energía, en transportes, en comunicaciones, en viviendas. Es decir, que de alguna forma América Latina hoy es un enorme puntal de atracción de aquellas empresas que quieren realmente ayudar el proceso de inversión. Creciente demanda de servicios, precisamente por la misma razón que tenemos en este momento
estas clases medias que exigen más educación, más tecnología, más cambios institucionales. Tenemos un empresariado de calidad, muy fuerte. Los que trabajan con América Latina saben que hoy América Latina no es como era hace 20, 30 años. Hay un empresariado capaz, que además capaz de crear estas empresas multilatinas que acabo de decir y, por tanto, un buen pie para trabajar juntos. Hoy tenemos un empresariado. Como tenemos un mercado, tenemos un empresariado. Y eso yo creo que de alguna forma importa destacarlo también. Aparte de eso, los recursos naturales que ya mencionaba. ¿Qué ofrece España, particularmente en este contexto? ¿Cuáles son las cosas que nosotros vemos que abren el gran debate o la gran capacidad de usar esta relación iberoamericana para beneficio recíproco? Como nunca, yo diría, siempre la relación fue unilateral, es decir, nosotros miramos la relación con España no por el comercio, que es muy bajo, sino fundamentalmente por su capacidad inversora. Y la empresa española hizo en los años 90 una opción inteligente y riesgosa, y no exenta de críticas. Yo venía aquí mucho y había gente que decía, ¿qué están haciendo en esta región que tiene inflación, que tiene inestabilidad política? Fue un momento muy importante que acompañó las grandes reformas de los años 90. España, la empresa española lo hizo con inteligencia y hoy en día buena parte de los balances de estas empresas se hacen allí, como lo demuestran las cifras que vienen por ahí. 30, 40, 50% de las utilidades de las empresas que están trabajando tienen su origen precisamente en los negocios en América Latina. Es un gran factor de estabilidad y en este momento de crisis aquí y en Europa es un factor importante que contribuye precisamente a la solución de los temas. Pero yo diría, permítame elegir 4 o 5 cosas que me parece que son lo que nosotros vemos que tiene España y que pueden sumarse a las que recién mencioné que tiene América Latina. Primero, el conocimiento de la región. Eso yo creo que fue lo primero que alentó a España en tomar la opción latinoamericana en lugar de la opción asiática, predominantemente. Yo creo que la inversión temprana, el idioma, la cultura, las cosmovisiones, todo eso ayuda en materia de inversión y creo que de alguna manera es el primer elemento que uno puede decir que aporta España a estas relaciones. Segundo, la capacidad de gestión en áreas que requieren de gestión empresarial, en áreas que América Latina va a tener que invertir considerables sumas. Energía eléctrica, transporte, energía, especialmente renovable y eléctrica también. El 40% ya de la fuente de energía en América Latina viene de las energías renovables, sobre todo la hidroelectricidad, por la gran abundancia de cursos de agua. Transporte, apoyo, vivienda, telecomunicaciones, todo eso significa que se le ofrece a la empresa española y portuguesa una enorme capacidad de actuación en estos campos específicos. Y otro elemento que tiene que ver con esa oferta, no solamente mercado para invertir, sino que estamos ofreciendo recursos locales. Si no, pregúntenle a los distintos, a Telefónica, a Santander, a BBVA, es decir, de alguna manera ya no solamente están aportando mercado, sino que además hoy en día los mercados de capital en América Latina son una fuente a la cual puede apelar la empresa privada en estos países. El otro tema importante que yo destacaría es la capacidad que tenemos de asociarnos con la península ibérica en el acceso a China y la India. Tengo la impresión que en esta materia hay un mundo sin explorar, que uno podría quizá, y no solamente China, la India es un país, el otro día hablaba con el presidente del Banco Interamericano, que venía de la India impactado de la enorme cantidad de cosas que uno podría imaginar, difíciles, pues no debe ser fácil hacer negocio. Pero yo creo que de alguna manera la suma de estas dos sería un elemento importante. El cuarto elemento que vemos también es lo siguiente, el salto cualitativo que uno esperaría entre la empresa española y la empresa latinoamericana es abordar el tema de las pymes. Y yo creo que ahí hay un tema muy importante, porque de alguna forma España tiene en este momento una enorme red de pymes de alta calidad, pero tiene también una enorme red de presencia bancaria en toda América Latina. Cientos de sucursales y cientos aquí. Uno podría imaginar que se podría pensar en hacer ciertamente de este tema, entrar en el mercado de las pymes, un tema muy importante de la relación iberoamericana. Y después, por último, vamos a decir también,
se ha creado esta institución donde estamos. Yo creo que de alguna manera, así como la OEA es importante para la relación de Estados Unidos con América Latina, pues también la Secretaría debe ser importante en las relaciones de España con América Latina y de España y Portugal con América Latina. Es una cosa institucional que permite tener aquí algo así como un conjunto de intervenciones que ayudan en cierta manera a combinar esto que ofrece América Latina con esto que ofrece la península ibérica. Y termino diciendo lo siguiente. Yo creo que estamos en un proceso muy complicado de crisis, pero vamos a salir. Yo creo que se va a salir. Hay que tratar de evitar que el pesimismo nos coma la voluntad de actuar. Hay que salir con coraje y de alguna manera eso es muy importante si esto está acompañado por grandes consensos políticos. En el fondo este es el momento realmente donde los países deben encontrarse. Son temas de Estado, son temas del futuro. Creo que ahí la posibilidad de los encuentros políticos me parece de una enorme importancia. Creo que además vamos a llegar a otro mundo diferente al que partimos. Va a ser otra economía política basada en el conocimiento, va a ser otra sociedad basada en clases medias, va a ser otras relaciones internacionales que van a incorporar la relación entre Oriente y Occidente y va a ser muy complicado. El mundo del futuro va a tener ahí un desafío muy grande porque hay dos cosmovisiones distintas, a pesar que de alguna manera el mundo viene igualando un poco las aproximaciones por causa del progreso, pero no tenemos distintos. Buscar la coordinación y la conciliación de estas dos visiones va a ser algo que va a llevar tiempo. De una forma, la confianza es fundamental y yo pienso que España y América Latina harían bien en mirarse a los ojos para descubrir qué tiene uno y qué tiene otro, porque por primera vez en la historia yo les diría que las relaciones entre ambas parcelas del mundo iberoamericano está equilibrado. Los dos nos precisamos y los dos podemos navegar juntos. Eso es la gran oportunidad de Iberoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general. Como siempre ha sido más que una charla, una conferencia magistral. Hay muchísimas preguntas y excepcionalmente hoy vamos a retrasar el final de este encuentro. Yo quiero agradecer muy especialmente la presencia esta mañana del vicepresidente Chávez y también del señor Marchesi, al que se ha referido varias veces usted en su intervención, con toda justicia. Empezamos, si le parece, por estas preguntas. Carlos de Jorge dice: esta será la primera cumbre iberoamericana a la que un país miembro no haya sido invitado, Honduras. ¿Por qué excluir a Porfirio Lobo por imposición de la presidenta de Argentina, arguyendo que fue elegido como resultado de un golpe de Estado y, sin embargo, aceptar con todos los honores a mandatarios de países en los que el respeto a la democracia es más bien dudoso? ¿Cree que en esta cumbre se aprobará una cláusula democrática que establezca el procedimiento a seguir en casos de interrupción democrática en uno de los miembros de la comunidad, de modo que la exclusión no quede al arbitrio del país anfitrión? Carlos Pérez Gil, de la agencia EFE, dice: ¿qué le parece que no se haya invitado a Honduras a la cumbre? Y José Manuel González Huesa, de Servimedia, le pregunta si asistirán a esta cumbre Raúl Castro y Chávez. Bueno, conozco el tema bastante, como se puede imaginar que este tema nos ha tenido ocupados varios meses. Yo diría lo siguiente: por supuesto que es una lástima que no esté un país en la cumbre. Siempre hemos tenido a todos los países y lo ideal, lo deseable, es que realmente estén todos. Ahora, hay dos posiciones en este momento en América Latina y las dos tienen un punto. Un grupo de países que dice en el origen del fenómeno actual se produjo hubo una intervención no democrática de los militares y eso en el origen crea un vicio. La preocupación que tenemos es que si esto no se aclara y se recomponen ciertos elementos,
que fueron abatidos en aquel entonces. Mañana otro ejército podría decir, mañana no me gusta el presidente, lo saco y después elijo. Esa es una posición. La otra posición es la que dice, hay que apoyar al presidente Lobo, tengámoslo, démosle apoyo democrático porque está tratando de hacer cosas. No ha habido conciliación entre uno y otro todavía, pero hay un proceso que está marchando, que encabeza la OEA, y que espero que tenga, lamentablemente no va a tener solución antes de la cumbre. Y termino diciendo lo siguiente, en las cumbres, cuando se creó este mecanismo en el año 91 no había una secretaría, de manera que los que invitan a las cumbres y organizan las cumbres son los países invitantes. De tal forma que el que extiende las invitaciones no es la secretaría, sino que es como hace Naciones Unidas o como hace la OEA, sino que es el país sede. Y a él, y él decide si entra o no entra. Argentina está en la primera posición, está acompañada por un conjunto importante de países. Yo lo que le puedo decir que espero, que lamento muchísimo que esto no se haya arreglado antes de la cumbre, porque es algo que daña al colectivo, pero nosotros lo único que podemos hacer es marcar un poco el tema y mostrar cuáles son los extremos en los cuales se mueve, con lo que hay hoy en la región. Con respecto a la presencia de Raúl Castro, no sé, en Cuba está siempre representada, si no está el presidente, viene el vicepresidente, no sé cómo será el tema de su agenda y no tenemos tampoco una idea de quién la representará. Elsa Triguero, de Grupo Press, le pregunta si se sabe ya la cantidad que va a aportar España al Fondo Solidario para la Educación que se creará en la Cumbre Iberoamericana. No, la verdad que no. Esperamos que esto salga de las exposiciones del presidente Zapatero, pero no tenemos idea, ¿no, Álvaro? No tenemos todavía. Tenemos buenos deseos, pero idea no. Se espera, parece ser, un conjunto entre España y otros países de 7.000 millones, ¿no? 5, ¿no? Es más modesto, Álvaro, es 5.000. Si con 5 nos contentamos para empezar. Muy bien. Con frecuencia, le dice Carlos Antúnez, usted ha animado a aprovechar la oportunidad del ingreso de Asia en América Latina. Le pregunta si no teme por parte de China una colonización de la que ya hay indicios en África y en algunos países iberoamericanos, y si no cree que es necesario perimetrar, condicionar y proteger el ámbito de esas inversiones, por ejemplo, en recursos naturales y en materias primas. José Luis Sastre, en este mismo tema, dice, ¿cree que la actividad comercial con China está contribuyendo al desarrollo de Latinoamérica o debería cambiar su forma de actuación para mejorar la contribución con una mayor inversión? Buena pregunta, las dos. Yo tengo la misma preocupación que señalan las personas que formulan las preguntas. El modelo que tiene China de inversión en África sería muy difícil de imaginar en América Latina, hoy por hoy. Es decir, tendrá que buscar un reconocimiento de las particulares características de la región. Por ejemplo, el hecho de llevar consigo obreros chinos para construir las infraestructuras sería difícilmente aceptable hoy por América Latina y sus sindicatos. En segundo lugar, yo le diría que la pregunta, sí, por supuesto, China ha sido y es muy importante para el desarrollo del mundo y muy importante para el desarrollo de América Latina, especialmente los países en los cuales está involucrado directamente la venta de materias primas. Pero también América Latina es importante para ellos, porque ese mercado que mencionaba también rige para ahí y están haciendo muy buenas ventas en la región. Yo tengo la impresión que habrá que encontrar, y yo espero que se encuentre por parte de China y América Latina, una forma conveniente de que las inversiones deseables se incorporen. De las inversiones que ha habido en los últimos tiempos, una buena parte son para explotación de recursos naturales. Hay otras plantas que han invertido en otro tipo de actividades, pero básicamente domina el tema recurso natural. Nosotros no queremos tener con China la relación que tuvimos con Inglaterra en el siglo XIX. Es decir, nosotros les vendíamos materias primas y ellos nos daban inversiones para hacer las carreteras y los ferrocarriles. No es ese. Nosotros creo que América Latina es una región madura, un continente que tiene ya un grado de desarrollo importante. Eso hay que administrarlo. Y la pregunta tiene un elemento importante que son los recursos naturales. Yo creo que en ese sentido América Latina debe cuidar muy bien todo eso y seguramente el pasaje a una etapa más sofisticada de una relación de inversión de China con América Latina está todavía por construir. Luis Herranz dice, el general Castro abdicará en su hermano Raúl el control de su partido después de haberle dejado al frente del gobierno.
¿Valora usted este relevo como una esperanza hacia la auténtica transición democrática en Cuba? Oiga, todo cambio trae esperanzas de que haya modificaciones en todos los planos y yo creo que esta no es una excepción. Yo creo que las medidas que está tomando el presidente Raúl Castro son medidas muy importantes que operan un poco en la introducción de la economía de mercado, la movilización de las pequeñas empresas, las iniciativas privadas, el mejoramiento de la eficiencia del Estado. Creo que todo eso son enormes cambios cuando uno compara con respecto al pasado. Cambiemos de modelo, no sé, pero por lo menos son cambios importantes, por lo menos en la administración del modelo que ellos sostienen, y me parece que en ese sentido está actuando en la buena dirección. Más allá de eso también, le diría, esta apertura reciente con respecto a la liberación de presos políticos es un hecho positivo que hay que saludar. De manera que en los dos casos yo creo que hay tendencias positivas que yo creo que vale la pena destacar. José Manuel González Huesa, director de Servimedia, dice, en la próxima cumbre iberoamericana se va a analizar la situación de Haití, un país que se cae a pedazos. Sí, incluso el presidente Preval está yendo. Es una tragedia para Haití en primer lugar, pero también una tragedia para América Latina, el hecho de que este país está realmente... Cuando me preguntan, yo me tocó trabajar mucho en Haití, en el banco siempre fue y sigue siendo un gran proveedor de recursos. ¿Cuál era el problema? El por qué los recursos a veces no se desembolsan y no llegan. Porque Haití en el fondo es una gran colección de ONGs, no hay Estado en Haití. Es decir, cuando usted va a un ministerio y hace una política de salud pública, tiene el ministro y 4 o 5 personas más, y el resto son ONGs. Y eso no es un país. Es decir, los países, los ONGs son muy importantes y bienvenidas que son, sobre todo ahora que no hay instituciones, pero no hay una base institucional. Eso lleva tiempo. Requiere recursos humanos. Haití ha perdido mucha gente de calidad que ha emigrado a Canadá y a Estados Unidos. Y eso ciertamente le ha detraído un poco la capacidad de tener ese recurso humano. En el fondo, ese es el tema. Yo creo que no es solamente un problema de dar plata, de dar recursos, que es importante, pero cómo se inyectan en el sistema, cómo hacer casas, cómo vacunar a la gente, todo eso tiene una enorme complejidad y es lo que es realmente frustrante, pero hay que seguir. Amalia Robles dice, ¿qué mecanismos concretos van a poner en marcha el Banco Interamericano de Desarrollo y la SEGI para impulsar el español en Estados Unidos? ¿Es suficiente, en su opinión, la presencia del Instituto Cervantes o sería aconsejable reforzarla de alguna manera? Oiga, el Instituto Cervantes es una realidad realmente de que tienen que estar todos orgullosos los españoles. El hecho de poder estar en 60 países con casas abiertas para enseñar español, haciendo del español la segunda gran lengua internacional, que junto con el portugués 600 millones de personas, es un hecho muy importante. ¿Que se pueda hacer más? Ojalá. Yo creo que todo lo que se pueda hacer en esa materia hay que hacerlo, pero el español hoy es un gran activo que tenemos todos, un gran activo que tenemos, primero porque es una lengua construida por todos, por supuesto con la base castellana, pero en todo lo demás el español ya es una lengua que tiene como base en su transformación la cooperación de todos los países. Yo recuerdo la reunión que hubo en Medellín de todas las academias de la lengua aprobando una gramática común. Eso no existe en el inglés, no existe en el francés, ni en ningún otro idioma. Es decir, eso significa que hay un capital que a veces no valoramos. En América Latina, por supuesto, creo que todavía no nos damos cuenta de lo que importa el idioma, lo que contribuye al producto aquí. Se estima que más del 15% del producto de España tiene que ver con el idioma. Nosotros en América Latina las industrias culturales son el 7 u 8%, generan empleo. Yo creo que si hay que hacer más, ojalá. José García Morales, director de Relaciones Internacionales de la COE, le pide algún comentario sobre las altas tasas de informalidad, lo entrecomilla, en las economías de América Latina. Y Astrid Fournier le pregunta si no es la inseguridad jurídica todavía uno de los hándicaps más importantes de la zona que lastran y limitan la inversión extranjera. Con respecto a la primera pregunta, sí, la informalidad es un gran tema en América Latina, no solamente porque es como, en cierta manera, está muy ligado a la pobreza. Yo creo que en ese sentido el tema central es cómo introducir formalidad en estas actividades. Creo que se ha hecho mucho en un tema donde también el banco ha sido muy importante, que fue el tema de las microempresas, las empresas donde más del 60% son mujeres. Ahí hay pero es de muy baja productividad. Entonces lo que hay que hacer es trabajar en todo eso
para poder incorporar elementos de mayor eficiencia que aumenten la productividad y, por tanto, la calidad de lo que gana la gente, ¿no? La otra cosa, ¿cómo era? La inseguridad jurídica. Sí, claro. Bueno, yo diría lo siguiente, cuando me preguntan esto, yo diría, sí, hay problemas todavía, pero piensen ustedes y comparen con lo que era hace 20 años. En América Latina el tema de la seguridad jurídica sigue siendo un tema en algunos lugares, en algunos países, no me pregunten cuál porque no le voy a contestar, porque el secretario debe jugar a los países en público, pero yo creo que lo que sí creo que hay deficiencias y que es fundamental, porque de alguna manera en este momento con esta enorme capacidad de absorción y la cantidad de recursos que quieren ir, hay un matrimonio perfecto. Para eso los países, las empresas miran la seguridad jurídica y que tengan ciertamente elementos de garantía que le permitan acudir a las inversiones y tengan una legítima remuneración y respeten la legislación y las instituciones en el país donde van. Pero se ha avanzado mucho y si ustedes miran, si hiciéramos un examen del número de ciudadanos que están con regímenes de respeto de la seguridad jurídica, son mucho mayor que el 50%. Angélica Sayán dice, el liderazgo económico de América Latina representa hoy en día la esperanza y el desarrollo de la región. Sin embargo, ¿qué estrategias plantearía a fin de redistribuir mejor la riqueza y maximizar el bienestar de la mayoría? Guillermo Ponce dice, ¿qué propuestas hará la próxima cumbre para acortar las brechas que separan a los más de 200 millones de afrodescendientes de Iberoamérica en el contexto del año 2011 declarado por la ONU Año de las Poblaciones Afrodescendientes? Buena pregunta. Primero, el tema de la distribución del ingreso. Seguimos siendo la región más desigual del planeta. Eso tiene que ver mucho con cosas muy profundas y muy antiguas incluso. Uno podría encontrar en la distribución del ingreso raíces coloniales, por ejemplo. Pero yo creo que tenemos que ir a definir un poco el tema sobre la base de cómo hay factores claves que van a poder realmente... Uno ciertamente es el factor educativo, está detrás de esto. Si realmente nosotros logramos tener educación de calidad, esto va a ser un elemento que va a permitir salir de la pobreza a mucha gente y ponernos, por tanto, a un nivel de igualdad de condiciones con respecto a los demás. Creo que hay también problemas vinculados con el tema fiscal. El pacto fiscal es muy importante. En América Latina se pagan muy pocos impuestos. Hay países que pagan mucho, como el caso de Brasil, y países que pagan muy poco, como tenemos en Centroamérica. Es decir, hay países que tienen el 10% de presión fiscal y otros que tienen el 35%. Bueno, con un Estado pobre no se pueden hacer muchas cosas. Se hacen pobres cosas. Entonces, el tema fiscal es un tema importante. Educación, el tema fiscal, el tema del apoyo, el acceso al crédito, que está muy limitado a ciertos sectores. Yo creo que en ese sentido la banca española ha hecho un gran trabajo en llegar a los créditos a los sectores más rezagados de la sociedad. Yo creo que eso es importante. Me da la impresión que ahí hay otro tema, el acceso al crédito, el acceso además a las vías de comunicación. Mire, las carreteras rurales son una estupenda inversión para materia de inversión social, porque de alguna forma eso aleja a la gente y hoy en día se está haciendo muchas cosas para que la gente, sobre todo que vive en el campo, tenga capacidad de vender sus productos a valores. Y lo mismo que las técnicas de información están en este momento. De manera que el tema es bastante complejo y yo creo que con todo ha mejorado. En los últimos 6 o 7 años la distribución de ingresos ha mejorado gracias a que hemos puesto en marcha un mecanismo inteligente, empezó México con esto, de acceso a la gente pobre, estos programas de transferencias condicionadas de recursos por las cuales la madre recibe un subsidio por hijo si el niño va a la escuela y no se ausenta de la escuela y si el niño tiene además la posibilidad de ir al médico y al dentista, en fin. Entonces hay una relación directa entre el ingreso que recibe la madre y la educación del niño. Eso ayudó también a la distribución del ingreso. Tiene otros problemas este tema. Este tema no hay gente que está aumentando la natalidad para tener más subsidios. Pero de todas maneras, el tema ha mejorado, pero sigue siendo para nosotros un gran problema. Carmela Alonso dice, su autoridad en el sector financiero es muy notable,
desde su experiencia, ¿cree que será fácil aplicar en los bancos de los países de América Latina los criterios de transparencia y buen gobierno que impone Basilea III? Sí lo creo. Sí lo creo. Nosotros organizamos una reunión hace 2 semanas en Punta del Este con FELABANC. Hicimos un seminario sobre Basilea III y si algo sale de ese seminario es que nosotros estamos bastante bien ubicados para responder en todo, en los ratios de activos frente a pasivos. Es decir, de alguna forma yo creo que en materia bancaria la región sigue siendo en este momento una región sólida y estamos, por tanto, bien presentados. Ninguno de los banqueros allí se sintió preocupado por lo que se aprobó en el Basilea III. ¿Quién cree que sustituirá al señor Kirchner como secretario general de UNASUR? ¿Será el presidente Lula? Ojalá. Es un excelente candidato, pero habría que preguntarle a él. Yo me parece que eso dependerá mucho de los países y de los candidatos, pero él tendría todas las condiciones para ser candidato a la UNASUR. ¿Qué futuro le pronostica usted a corto y medio plazo al presidente Lula? ¿Cree que quedará realmente en un segundo plano en la vida de Brasil y de América Latina? Yo no creo. Creo que nosotros hemos estado produciendo un conjunto de jefes de Estado que se van con una altísima popularidad, con gran prestigio y que de alguna manera están ahí para hacer cosas. Yo no vería al presidente Lula pescando, lo vería trabajando en cosas importantes y me parecería muy bueno para la región que así fuera, como otros presidentes. Ve usted, la presidenta Bachelet, por ejemplo, está en este momento dirigiendo a una mujer, es decir, y tenemos una colección, y el presidente Zedillo está acompañando grandes investigación económica, y así, Fernando Enrique Cardoso, Sanguinetti, todos yo creo que son activos que estamos creando, que salen prestigiadísimos y que creo que son cosas que nos importan mucho, porque de alguna manera son la imagen de la nueva realidad que tenemos en América Latina. Pues ya finalizamos con esta pregunta de doña Patricia Pérez Gámez. Dice, en una América Latina que ha adquirido una madurez democrática y económica que abre grandes posibilidades, ¿dónde queda, en su opinión, un país como Bolivia que está viviendo un proceso de reinvención económica, jurídica, identitaria y política? Bueno, eso último que dice la pregunta es buena parte de la respuesta. Yo creo que nosotros en América Latina tenemos que sentirnos realmente orgullosos de que un país de mayoría indígena tenga un gobierno indígena. Creo que eso es bueno. Es un campo muy importante. Yo le diría también que con todos los problemas que ha habido, y hay ciertamente en el manejo de la situación, esa revolución ha sido mucho menos traumática que lo que pudo haber sido. Y creo que está funcionando, económicamente además están pasando un buen momento. Por supuesto hay discrepancias, hay distintas visiones de la conducción del proceso, pero es un país que está en paz, y está en paz con una revolución muy profunda. Eso debe hacernos sentir bien. Yo creo que nosotros tenemos que... no es tan fácil, y eso yo le diría a ustedes de toda América Latina, porque en el fondo... me hicieron una pregunta de las comunidades negras que me olvidé de contestar. Sí. En América Latina, América es un gran mestizaje, ¿verdad?, de las culturas originarias, de las culturas ibéricas y las culturas africanas. En cierta manera, el mundo de hoy, para lograr convivir con distintas etnias, no le es fácil. Hay que mirar el planeta para darse cuenta que los conflictos a que puede dar lugar estos problemas étnicos son muy grandes. En América Latina es una región de paz. Hemos tenido conflictos, sí, pero es una región de paz. Y eso de paz en la convivencia pacífica. Yo soy muy latinoamericano, ustedes pueden creer que estoy... Pero yo creo que es así, cuando yo comparo con la realidad mundial, ¿verdad? Y Bolivia es un caso de ese tipo. Por supuesto que hay discrepancias con políticas específicas, pero el país está en paz cambiando. Y América Latina vive en paz con una realidad que es la que tenemos variada en materia de distintas etnias que conviven pacíficamente. Las comunidades que han quedado atrasadas, los indígenas y los negros, hay que buscar, hay una deuda ahí, de parte de América Latina, hay una deuda. Con respecto a los indígenas, están más organizados, hay una situación, nosotros tenemos, dicho de paso, yo creo que hay que reivindicar un poco la historia. La primera
labor que hizo las cumbres en el año 91 fue acoger una iniciativa, no tuve algo que ver en esto, para buscar la creación del Fondo Indígena. Fue el primer proyecto comunitario que tuvo Iberoamérica. Y se creó un fondo indígena que está ahora funcionando en Bolivia, con 18 países o 20 países. Ese es un tema importante. Con respecto a las comunidades negras, afrodescendientes, hay mucha menos acción concreta, excepto el Brasil. Nosotros, que tenemos una pequeña oficina en Brasil, nos hemos sumado a eso. En las políticas de acceso a la educación para igualar, en las políticas de acceso al trabajo, en las políticas de respeto a sus valores culturales. Hemos tratado de unirnos con las comunidades indígenas que hay en Colombia, que hay en Costa Rica, y de alguna forma tenemos que privilegiar a este grupo étnico tratando de levantar su nivel educativo para que puedan realmente funcionar en igualdad de oportunidades con las otras etnias que hay en América Latina. Muchas gracias, secretario general. En nombre de las entidades que hacen posible este foro, don Manuel Arias va a despedir el acto. Gracias, José Luis. En nombre de ASISA, de Red Eléctrica de España y BT, pues reiteramos el agradecimiento al secretario general por su asistencia y por sus palabras, y le deseamos la consecución de todos sus objetivos en la próxima cumbre, haciendo quizá especial mención al impulso que quiere realizar al sistema educativo, que sin duda creo que estaremos todos de acuerdo que es base y pilar del reto. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos volverla.